Buenos días, mi nombre es Víctor Pérez, soy psiquiatra, trabajo en el Hospital del Mar de Barcelona y quería, en primer lugar, desde luego, agradecer a los organizadores de este magnífico congreso por invitar y por contar con las sociedades de psiquiatría para este tipo de eventos que sin duda son tremendamente trascendentes en el momento en que nos encontramos ahora. Cuando hablamos y el título de la mesa es Salud mental ante la pandemia del COVID-19, a diferencia de otras especialidades, en el caso de la salud mental no se nos escapa ninguno que al margen de la influencia que ha tenido esta epidemia sobre los enfermos ha afectado a muchísimas otras personas que van a tener, y si los datos no nos engañan y los estamos empezando a ver, va a haber una repercusión muy importante en problemas de salud mental, no solo en las personas que han tenido COVID, que sí es verdad que tienen lesiones neurológicas que muchas veces producen este tipo de alteraciones, sino también, desde luego, en las familias, sobre todo en esas familias que perdieron seres queridos sin poderse despedir. El duelo en esta situación es un duelo terrible y van a ser motivo de atención y son motivo de atención y de comentario en la mesa que viene a continuación. También no tenemos que olvidar al personal sanitario, que esta es una situación de altísimo riesgo debido a la intervención que en ese momento que salía de todos los parámetros a los que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y, ¿por qué no?, también a la población general que se ha visto involucrada en lo que es ni más ni menos un confinamiento y unos cambios en los hábitos y en las normas sociales que hasta ahora regía en todos. A eso hay que añadir una crisis económica y social que estamos viviendo ya y que sin duda va a tener una trascendencia muy importante a la hora de ver la salud mental de nuestros conciudadanos y de las personas que están influidas por eso. Sin más, yo paso a presentar a los ponentes de esta mesa. Todos ellos son ponentes de la Sociedad Española o de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y son, al margen de teóricos, son personas que han estado en primera línea en los temas en los que os vamos a comentar. La primera ponencia se titula Salud mental en la población general, a cargo del doctor Manuel Martín Carrasco. Él es director médico de los servicios Hermanas Hospitalarias de Pamplona. La segunda ponencia se titula La respuesta emocional de los sanitarios ante la pandemia. El ponente es Celso Arango, él es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y además es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y la última ponencia, que nos habla de los trastornos psiquiátricos en los enfermos afectados por COVID, lo presenta la doctora Pino Alonso, del Servicio de Psiquiatría de Belviche, aquí en Barcelona. Bien, pues vamos a hablar de la salud mental de la población general en el contexto de la pandemia ocasionada por el coronavirus, por la COVID. Bueno, estos son datos que ya conocemos todos y que no voy a repetir, pero sí es importante recordar que, bueno, que esta situación pues, ha alterado drásticamente la vida de las personas y aspectos múltiples, ¿no? Tanto de la economía mundial, en los aspectos públicos y privados. Y por otra parte, la crisis sanitaria y social pues, se ha unido a una crisis económica sin precedentes, ¿no?, en cuanto a la rapidez e intensidad. Por lo tanto, bueno, tenemos, por supuesto, una serie de precedentes históricos que nos hacen ver que tanto las catástrofes sanitarias como económicas pues se asocian a un aumento de la prevalencia de trastornos psiquiátricos en población general, afectando especialmente a determinados grupos de población. Y ahí, bueno, hay algunas citas que recogemos ahí, pero evidentemente hay una cantidad ingente de bibliografía que reconoce esto. Por lo tanto, pues se prevé que las incertidumbres y los temores asociados con la pandemia, junto con los confinamientos masivos y la recesión económica, pues pueden conducir a un aumento de la prevalencia de los trastornos mentales, así como de los suicidios. Y de hecho, desde el inicio de la pandemia, sabemos que hemos asistido a un crecimiento tremendo, ¿no?, de la bibliografía en torno a la pandemia. De hecho, algunos autores, ¿no?, pues comentan que probablemente sea el evento que ha generado mayor crecimiento y más rápido de la bibliografía científica, por lo menos desde que existen registros, ¿no? Y ya a pocos meses del inicio de la pandemia, pues se dispone ya de un buen número de trabajos y también de varias revisiones sistemáticas, y vamos a ir viendo qué nos dicen estas revisiones sobre la relación entre la pandemia y la salud. Quizás la más interesante sea la última de ellas, este trabajo de Xiong,
de hace menos de 2 semanas, publicado hace menos de 2 semanas, en el cual, bueno, pues de múltiples registros finalmente escogen 12 trabajos, 12 artículos que reúnen la calidad suficiente para ser estudiados. Un estudio, no es un estudio de metaanálisis, es una revisión narrativa, sobre todo porque, como veremos ahora, se trata de estudios muy heterogéneos que, por lo tanto, impiden, ¿no?, que se haga este tipo de abordaje. Bueno, tenemos, por lo tanto, ya 19 trabajos en esta revisión, en el cual, bueno, como veis, hay varios países, 8 países que han participado. Son estudios muy diversos. Veis que el rango muestral varía de 260 casos hasta 52.000, sobre todo, como es habitual, ¿no?, los estudios provenientes de China pues tienen unas muestras mucho más grandes. Es en sujetos adultos, con un alto porcentaje de mujeres. Ha participado, luego comentaremos este detalle, y con un diseño transversal, es decir, son estudios en los que no hay seguimiento, simplemente son muestras transversales que se escogen en un momento. Como decía antes, y esto es uno de los grandes problemas de estos trabajos, es que han utilizado una metodología muy variada y se han estudiado distintas dimensiones y con distintos cuestionarios, lo cual hace difícil el sacar una conclusión muy acertada, ¿no?, de toda la información. Por otra parte, y otro gran problema metodológico de los estudios es la selección de la muestra. Normalmente, teniendo en cuenta los problemas creados por el propio confinamiento, pues se han utilizado sistemas de reclutamiento de la muestra a través de Internet. Y además, mediante sistemas como los llamados, por ejemplo, sistemas de bola de nieve, ¿no?, en la cual se lanzan encuestas online a una muestra con la idea de que cada uno, a su vez, va mandando la encuesta a sus conocidos, con lo cual se va produciendo este efecto de bola de nieve. Pero eso quiere decir que realmente el control que hay sobre las personas que realmente están contestando a la encuesta y pues es muy bajo, con lo cual hay un grado de incertidumbre alto. Y eso también lleva, este método de selección de la muestra lleva a una serie de sesgos. Por ejemplo, participan muchas más mujeres que hombres en las encuestas. Por ejemplo, hay un sesgo de edad, participa una población generalmente joven. Hay también un sesgo de facilidad de uso de Internet. Es decir, claro, evidentemente las personas que no tienen o tienen malas conexiones, pues no tienden a utilizarlo. O sea que realmente los datos son interesantes, pero hay que tomarlos con estas cautelas. Bien, estas son un poco las dimensiones que se estudian, sobre todo son depresión, ansiedad, estrés psicológico general y estrés postraumático, es decir, el estrés relacionado directamente con la presencia del evento traumático, en este caso la pandemia. Bien, ¿qué nos dicen los resultados? Bueno, en cuanto a la primera dimensión, es la depresión. Hay que tener en cuenta que síntomas depresivos no equivale a un diagnóstico de depresión, son cosas diferentes, pero bueno, la mayoría de los estudios valoran la presencia de depresión y encuentran un rango alto de síntomas depresivos, entre el 14 y cerca del 50%, cuando los datos en los años previos pues de estudios similares son más bajos. Es decir, que la impresión que se obtiene de los estudios realizados es que realmente hay un aumento de los síntomas depresivos en la población general relacionada con la pandemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, mujeres, jóvenes. Es interesante ver que así como la pandemia parece afectar más, evidentemente desde el punto de vista físico, a personas mayores, y la mortalidad es mucho mayor, etcétera, pero en cambio desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, parece que es más, los síntomas aparecen más en jóvenes. Luego analizaremos
a qué puede deberse. También es más importante en estudiantes, esto quizás tenga que ver con las muestras que se han incluido, y tiene que ver también con el nivel socioeconómico y el nivel educativo. Estos serían los factores más importantes en este estudio, pero luego hay otros también destacables. Por ejemplo, vivir en una ciudad, sobrevivir en medios rurales, la presencia de soledad, la presencia de mala salud, tanto física como psíquica, el vivir solo, sin pareja, la rigurosidad del confinamiento, la preocupación alta por la infección, por el paro, y luego también, esto es un detalle interesante porque sale en otros trabajos, la exposición alta a noticias sobre la pandemia, algo que nos puede hacer reflexionar sobre qué podemos hacer para controlar estos síntomas. La ansiedad, por otra parte, también se detecta un aumento de la prevalencia de síntomas ansiosos, con frecuencia son comórbidos con los síntomas depresivos, con lo cual realmente los factores de riesgo son similares, pero de nuevo aparece el sexo femenino, eso por otra parte es algo que ocurre en general, o sea, es decir, en condiciones normales también los síntomas ansiosos y depresivos son más frecuentes en mujeres. Pero en cuanto a la ansiedad sí que algunos factores tenían más importancia que la depresión. Por ejemplo, de nuevo, alta exposición a noticias sobre la pandemia, periodo de confinamiento más prolongado y también, en el caso de la ansiedad, contacto directo con personas afectadas. En cuanto a los síntomas de estrés postraumático, el estrés postraumático es un trastorno que se liga directamente a la exposición a situaciones traumáticas y, bueno, tiene una sintomatología característica, por ejemplo, los sueños, ¿no? Los episodios de reminiscencia, ¿no? En la que uno vuelve a vivir la situación del trauma, también síntomas de tipo disociativo de la realidad, etcétera, que fueron valorados en 4 estudios que tienen una prevalencia muy variable y que presentan como factores de riesgo, de nuevo, el sexo femenino, la edad menor de 40 años y, en este caso, la cercanía a zonas expuestas. Por ejemplo, en los estudios chinos se ve que la cercanía, ¿no?, a Wuhan, a las zonas críticas, o, por ejemplo, en los estudios en otros países, la cercanía a núcleos donde la afección fue muy fuerte, pues produce mayor tipo de estos síntomas. Y también otros factores como pobre calidad de sueño, soledad, mala salud percibida y también, de nuevo, la ocupación como estudio. Los autores reunieron en un análisis separado los 5 estudios considerados de mejor calidad y resumen estos datos. Vemos una ansiedad aumentada, una depresión aumentada, un estrés psicológico global también aumentado y los síntomas de trastornos por estrés postraumático importante y, sobre todo, estos factores de riesgos que ya hemos señalado. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, pues hay distintas explicaciones. Hay que tener en cuenta que estos estudios detectan asociaciones, no causalidad. Por lo tanto, esto tiene un carácter más especulativo. Evidentemente, como ya he comentado, las mujeres tienen más prevalencia de trastornos mentales de tipo depresión y ansiedad. Por lo tanto, este sería un resultado esperable. Pero también es posible que en el caso de la pandemia haya un mayor porcentaje de mujeres ocupando actividades de riesgo. O sea, por ejemplo, todo lo relacionado, por ejemplo, los grandes los centros comerciales, muchos de los cuidadores son mujeres y, por lo tanto, en general se han podido ver más expuestas, ¿no?, a las circunstancias negativas de la pandemia. También, ¿por qué los jóvenes? Bueno, hay una mayor exposición posible a los efectos negativos de la crisis, por ejemplo, la incertidumbre, el paro, el compromiso con los cuidados de los hijos o de las personas mayores, la peor situación económica. Esto es algo que ya se vio, por ejemplo, en las crisis económicas previas, como los jóvenes, bueno, pues están expuestos a una mayor incertidumbre y, por lo tanto, pueden desarrollar más síntomas ansiosos y depresivos. También este grupo de los estudiantes,
probablemente aquí podríamos hablar de una mayor separación, ¿no? Para las personas jóvenes también es una ruptura, ha sido una ruptura total, ¿no? La interrupción de las clases ha roto también los lazos sociales, ¿no? En un momento del desarrollo personal, ¿no? La adolescencia, la juventud, en que la conexión, ¿no? con los grupos sociales es tan importante, cambio de modelos de aprendizaje, etcétera. Y luego también la presencia de mala salud psíquica y física, es decir, que las personas que ya tenían problemas de salud, por supuesto, física, son más propensos, como sabemos, a los efectos negativos de la pandemia, desde el punto de vista somático, de la mayor mortalidad, pero también las personas que ya tenían trastornos mentales, sobre todo de tipo ansioso depresivo, pues evidentemente son más vulnerables a los efectos de la pandemia. O sea que a nivel personal podemos considerar estos factores, pero también otros a un nivel más global, ¿no? Por ejemplo, la repercusión directa de la infección en el sujeto que la padece, en el entorno familiar y social, el duelo por la pérdida de compañeros, familiares y amigos, el confinamiento y el cambio del estilo de vida, la incertidumbre, la crisis económica, el desempleo. Y luego también hay que señalar las carencias, ¿no? de la atención sanitaria, psiquiátrica y social, ¿no? En la medida que todo el sistema se ha visto puesto a prueba, también lo han sido las redes de salud mental y por lo tanto, y sobre todo de la atención primaria, porque no nos olvidemos que en tiempo de crisis se tiende a buscar más ayuda en los centros de atención primaria que en la atención especializada en psiquiatría, en las redes de salud mental. Y la atención primaria está realmente muy sobrecargada en estos momentos y también en los momentos más graves de la crisis, con lo cual esto también puede perjudicar, ¿no? a que las personas no reciban la ayuda que necesitan. Hay también una serie de estudios españoles, solo 2 de ellos han sido incluidos en el metaanálisis que hemos visto, perdón, en la revisión sistemática, con los criterios de calidad exigidos. Y bueno, como vemos también son estudios que tienen unas muestras muy variables, tenían los mismos problemas metodológicos que hemos comentado anteriormente, pero en general las dimensiones estudiadas también son depresión, ansiedad, la presencia de estrés o la de síntomas o la de trauma, y los resultados en general están alineados con estos trabajos internacionales que hemos comentado. Bien, en este momento ya sabemos, por lo tanto, que ha habido un aumento de las situaciones de síntomas depresivos, ansiosos, y de estrés y de malestar psicológico general en la población general. La pregunta es un poco qué va a pasar, ¿no? Y aquí pues nos podemos fijar, ¿no? en lo que ha ocurrido en otras situaciones, ¿no? de desastres, qué es lo que ocurre, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquí aparece esto de los Juegos de California, ¿no? que ahora hay otros tantos momentos de desastres que se viven y se han vivido y que se vivirán. Y aquí, bueno, los estudios que hay sobre este tipo de situaciones nos hablan de que la población se puede dividir en 3, hay una regla del 30%, de los tercios, una regla de los tercios, que nos diría que aproximadamente 1/3 de la población, cuando ocurren estos desastres, resiste, es decir, aguanta determinados mecanismos de defensa que todos tenemos, mientras que otro 30% no solamente resiste, sino que, digamos, crece, es decir, aprovecha la crisis para experimentar un crecimiento personal, social. A esto es lo que se llama resiliencia, es decir, no solamente al que soporta la crisis, sino que él utiliza la crisis como un elemento de crecimiento personal. Pero también hay 1/3 de personas que sufren consecuencias negativas desde el punto de vista psicológico, y en ellos, de ese tercio, aproximadamente otro 1/3 del tercio, es decir, en torno al 10% se recuperan, pero en torno a un 20% puede tener situaciones más prolongadas. La recuperación puede ser más dificultosa y eso es el grupo en el que habría que centrarse. Por lo tanto, de esta bibliografía que existe hasta ahora, de los estudios realizados, ¿qué medidas podríamos tomar? Bueno, evidentemente, en primer lugar, la mejora de la atención en los grupos de riesgo, mujeres, jóvenes, estudiantes, personas con mala salud mental o física previa. Mejora de la calidad y coherencia de la información. Ya hemos visto como un factor que se asocia con los síntomas depresivos y de ansiedad y el malestar es el abuso de la información, sobre todo
la obtenida de las redes sociales, que crean esta incertidumbre, con fenómenos como el negacionismo, etcétera. Mejorar la accesibilidad de la atención en salud mental, tanto en atención primaria, sobre todo, como en la especializada. Y luego, evidentemente, esta es una crisis compleja y todo lo que se haga para paliar las consecuencias socioeconómicas de la crisis también va a repercutir en una mejoría en la salud mental. También, lógicamente, hay una serie de medidas individuales, ¿no? Las personas pues tenemos que tener claro que esta es una situación que no ha terminado, quedan etapas y que tenemos que seguir afrontándola, que no hay soluciones globales, sino que cada uno tiene que programar su propio ritmo de vida y saber que, bueno, las personas pueden hacer unas cosas, otras otras, cada uno tenemos que elegir el nuestro. Intentar, en la medida de lo posible, conservar los aspectos positivos, si los hay, que hemos podido descubrir en lo que llevamos vivido hasta ahora. Como en cualquier carrera de larga distancia, descansar en estos momentos es importante. El cansancio se acumula, no nos damos cuenta y nos puede pasar factura. Reanudar los cuidados de salud que se hayan podido posponer a causa del confinamiento. Limitar el flujo de noticias y asegurarse de la veracidad del canal de información que se ocurre y que se escoge. Mantener los hábitos de vida saludables, importantísimo, ejercicio, alimentación, sueño, vida sexual, evitar el uso inadecuado de tóxicos, de fármacos o del alcohol y, desde luego, pues saber que a veces no podemos y que tenemos que optar por una ayuda profesional cuando vemos que la situación no es desesperada. Por lo tanto, dos conclusiones. La pandemia pues, ha causado un aumento del malestar psicológico de la población, que en un porcentaje elevado de casos se traduce en síntomas, sobre todo de tipo ansioso-depresivo. Y segunda, que la intervención sobre los grupos vulnerables, así como las medidas de carácter general y el esfuerzo personal, pueden contribuir a paliar este malestar. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en este primer Congreso Internacional COVID y hablar en nombre de una especialidad que creo que ha demostrado que tiene una especial, o ha tenido una especial relevancia y la sigue teniendo en esta pandemia que a todos nos ha tocado vivir. Voy a hablar sobre la respuesta emocional de los sanitarios ante la pandemia. Yo creo que cualquiera de ustedes que haya sido un personal sanitario que haya estado involucrado de una forma directa o indirecta en esta pandemia, y si no, también es fácil imaginarse que todo lo que se ha realizado tiene un precio. Y tiene un precio que es muchas veces físico, que es fácil imaginárselo, pero que también tiene esa dimensión emocional que puede perdurar a medio y largo plazo y que es fundamental conocer de primera mano. Estos son mis conflictos de interés. No voy a hablar de ningún tipo de tratamiento farmacológico, pero deben ustedes conocerlos. Y no les voy a decir nada nuevo, que no se haya dicho nada ya cuando les diga que tanto la Organización Mundial de la Salud, como la ONU, como todas las sociedades científicas nacionales e internacionales relacionadas con la salud mental, aseguran que después de esa primera ola, de la segunda que estamos viviendo en la actualidad, de las que vengan, y entre ellas de lo que podemos estar seguros es que va a haber una ola relacionada con la salud mental. Trauma psíquico, enfermedad mental, exacerbación de distintos trastornos. Yo voy a circunscribir en esta conferencia a todo aquello relacionado con población sanitaria y los efectos que ha tenido la pandemia y que está teniendo en población sanitaria, pero quería que supiera que la dimensión es muchísimo mayor y afecta a población general y especialmente a personas ya vulnerables con trastornos mentales graves. Tuve la oportunidad de escribir la experiencia que vivimos en el Hospital Gregorio Marañón, en el que trabajo, en una revista que se llama Biological Psychiatry, donde escribía, entre otras muchas cosas, lo que había percibido en el día a día de los profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios que, como no podía ser de otra manera y como sucede siempre que hay una demanda aguda, excesiva, pacientes enormes, con muchos afectados terroristas que vivimos aquí en Madrid, se desvive, se da todo lo que tiene y ¿no? Trabaja en la medida posible de sus posibilidades hasta la extenuación
y la mayor parte de las veces es un tiempo recortado, se va para casa, lo elabora, etcétera, etcétera. Claro, las dimensiones de esta pandemia en cuanto a la repercusión emocional no tienen parangón con nada que hayamos vivido. Ni en la intensidad, esto no ha sido una cosa de un día, 2 días, 3 días, han sido semanas, han sido meses, ni las características, nos estamos enfrentando a algo que desconocemos, ¿no? Habitualmente nosotros como médicos, la certidumbre de conocer cuál es la etiología, cuál es el tratamiento, cuáles son las complicaciones, cuáles son los factores de riesgo, etcétera, etcétera, aunque sean muy malos y los conozcamos y tengan un pronóstico nefasto, pero es conocido y eso nos da cierta tranquilidad. No hay cosa que genere mayor estrés al ser humano, tanto a los profesionales sanitarios, que la incertidumbre. Y naturalmente luego el miedo al contagio y otras serie de variables que tendré oportunidad de revisar. Y entonces hablaba en este artículo de cómo los profesionales sanitarios se habían visto afectados en la experiencia de nuestro hospital. Como decía, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, todos han identificado esta pandemia como un factor enorme de riesgo para producir distintos trastornos mentales. En la población general, voy a hablar de profesionales sanitarios, pero los profesionales sanitarios no dejan de ser también población general, ¿no? Lo que se ha visto es que con esta pandemia, como con otras previas, hay un incremento muy importante de sintomatología, especialmente relacionada con problemas de ansiedad, irritabilidad, angustia, ánimo bajo, trastornos afectivos, síntomas de estrés postraumático, ¿no? de querer evitar pensar en todas aquellas cosas y decisiones que tomamos en su día ¿no? y todo aquello que nos recuerde a esas situaciones de máximo estrés, y problemas fundamentalmente de sueño. Las personas con trastornos mentales, algunas personas algunos sanitarios que han tenido o tienen en el momento actual trastornos afectivos, etcétera, se van a ver, igual que la población general, afectadas de mayor manera. ¿Cuáles son las preocupaciones, ¿no? de las personas ante esta pandemia? El miedo a la infección, y eso es algo muy intrínseco, ¿no? a esta pandemia, porque no es solo el miedo a infectarme yo, es el miedo a llevar a casa y ser culpable del contagio de mi familia, y sobre todo cuando hay personas mayores infectadas o son personas que tengan una situación de mayor riesgo. No sé si hay algo que caracteriza a esta pandemia en esa huella de daño emocional que dejan los profesionales sanitarios, ha sido el difícil pulso y la difícil tensión entre la responsabilidad, la demanda excesiva del trabajo, el de tener que hacer las cosas, pero a la vez el miedo, ¿no? a infectarse uno. Muchas veces miedo también a infectarse, y eso lo que suponía era que uno tenía que dejar de trabajar, ¿no? y que tenía que dejar a los compañeros sabiendo la enorme cantidad de trabajo que había, ¿no? Con lo cual, no solo, ¿no? el miedo a la infección, no, sino ese miedo altruista de no dejar a los compañeros tirados. Los profesionales sanitarios, me refiero a todos, no solo los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, celadores, conductores de ambulancia, personal de limpieza, etcétera, etcétera, han vivido, como decía, una situación hasta ahora desconocida. Desconocida en la intensidad y en el tiempo y duración y en todos los contextos añadidos del confinamiento de familiares, hijos que no podían ir al colegio, etcétera, etcétera. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio, un metaanálisis, incluyendo todas las publicaciones que hay hasta el día de hoy de distintas pandemias y los trabajos que han ido saliendo relacionados con el COVID. En esta publicación hemos visto que hay una serie de factores de riesgo, ¿no? En el impacto emocional de los profesionales, el tiempo, la cantidad, ¿no? la gravedad del estrés, la carga emocional, las horas de trabajo. El tener unas personas que están tomando decisiones que en ocasiones son vitales cuando tienen la sensación objetiva o subjetiva de que su background, su conocimiento les dificulta esa toma de decisiones. Yo he asistido a especialistas en pediatría informando sobre cuidados paliativos a personas que estaban en situación de morirse con muy elevada edad, ¿no? Un pediatra tratando a una persona de 85 años e informándole de cosas que hasta ahora nunca había tenido que hacer o las había hecho, ¿no? En las prácticas, en la residencia, o utilizar tratamientos, ¿no? sin esa base empírica de
¿qué recomiendas ante esta situación? O luchar porque este paciente obtenga esa cama de UCI que está tan preciada en los momentos graves de la pandemia. Todo eso ha generado un enorme desgaste emocional en los profesionales. Nos hemos adaptado, hemos trabajado en colaboración, en muchos aspectos positivos, pero también hay otros aspectos negativos que es importante tener en cuenta, ¿no? Esa falta de protección, esa falta de apoyo muchas veces en el entorno laboral es algo que desde luego tenemos que mejorar y tenemos que estar preparados para, si llegan a repetirse circunstancias similares, hacerlo de una forma mejor. En este artículo al que les hacía alusión, publicado en el Journal of Affective Disorders, hablamos sobre el impacto del coronavirus tanto en la salud física como en la salud mental. Yo no les voy a hablar de salud física, pero les voy a hablar fundamentalmente de la salud mental en profesionales sanitarios. Hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis. De todos los artículos seleccionados, se hizo, aplicando los criterios PRISMA, una selección de los más relevantes y al final incluimos en la revisión sistemática 115 y 40 artículos en metaanálisis. Como digo, esto nos ha permitido también hacer una comparativa de cuál es el impacto emocional del coronavirus comparado con otras pandemias que ha habido previamente. Entonces, de cada uno de los posibles outcomes, ¿no?, de las posibles consecuencias que aparecen en la imagen, de estrés psicológico, ansiedad, trastornos por estrés postraumático, síntomas depresivos, insomnio, el estar quemado, el burnout, el miedo, sensaciones de preocupación, etcétera, vimos para distintas pandemias el número de estudios que había, el número de sujetos, cada uno de ellos sumaba en total más de 24.000 profesionales sanitarios estudiados, y las test de heterogeneidad, que no se hayan publicado estudios con falso negativo y ver si había significación o relación entre la pandemia con uno de estos virus con cada uno de esos outcomes, cada una de esas respuestas emocionales en los profesionales sanitarios. Y lo que vimos, centrándonos en la salud mental, es que el porcentaje mayor, más de un 50%, más de 1 de cada 2 profesionales sanitarios que ha trabajado durante la pandemia ha tenido preocupaciones sobre su salud, casi un 50% miedo, más de un tercio insomnio, más de un tercio angustia psicológica, agotamiento, hasta un tercio síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, estrés postraumático y bajamos somatización y sentimientos de estigmatización. Entonces, cuando comparamos, ¿no?, esto es la suma de todas las pandemias, esto es por SARS, esto es por MERS y esta de más clarita es por COVID-19, vemos cuál ha sido el efecto, es mayor o menor, con sus distintas desviaciones estándar. Por ejemplo, el COVID ha producido muchísimo insomnio, probablemente relacionado con la longitud, ¿no?, la cantidad de tiempo, la temporalidad de exposición y de cambios de turnos, etcétera, y llevarse a casa y, ¿no?, cuando uno se mete en cama, ese tratamiento que le puse, si era el adecuado, si no era el adecuado, si está saliendo un nuevo artículo que me dice que tendría que haberlo hecho de otro modo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta gráfica nos permite, pues, comparar el tamaño del efecto sobre cada uno de estos outcomes de trastorno mental o de sintomatología por cada una de las pandemias. Cuando nos preguntamos, ¿no?, en el cuestionario a nuestros compañeros, nuestros colegas sanitarios, cuáles son sus mayores preocupaciones, pues las preocupaciones son la mayor, el colapso del sistema de salud, que esto colapse, el que no tenga camas de UCI, el que no tenga donde poner a los pacientes. No estamos acostumbrados a ver pacientes sentados en el suelo o que cuando se va la enfermera a hacer una evaluación de los mismos, en ocasiones, ¿no?, habíamos visto que han fallecido casi sin tener oportunidad a las pocas horas o en casos de minutos de haber llegado a las urgencias de los hospitales, ¿no? El dar noticias malas, la gestión de ese duelo que no se puede hacer porque uno no tiene trabajo, de informar, de la distancia, etcétera, etcétera. Eso es la mayor preocupación que se ha producido. Infectar a compañeros, 72%, infectar a familiares, 63%, infectarse uno mismo, ¿no? Aquí vemos también el enorme
altruismo y, ¿no?, espíritu de generosidad de los compañeros, colegas que están más preocupados por contagiar a otros que por contagiarse ellos mismos, y medidas de protección escasa en más del 50% de los casos. Cuando comparamos los efectos de la pandemia en población sanitaria frente a población general, lo que nos encontramos es que los profesionales sanitarios sufren más problemas de insomnio, síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Incluso cuando comparamos personas que están confinadas frente a personas que van a trabajar, que son profesionales sanitarios, ¿no? También sufren más problemas de somatización, ¿no?, dolores de cabeza, sensaciones de paralización, problemas gastrointestinales, obsesiones y compulsiones que la población general, ¿no? Muchas veces el perfeccionismo, el comprobar las cosas 2, 3, 4 veces. Y los profesionales sanitarios en zonas con más casos de coronavirus sufren mayores niveles de estrés que en aquellos casos que tienen menor coronavirus, como es de imaginar, ¿no? Y todo esto, ¿qué nos debe hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos estar preparados para segundas olas, futuras epidemias? Bueno, lo que tiene que ver con la respuesta en sistemas de salud, de salud mental, hemos tenido la oportunidad de trabajar en un grupo internacional con más de 15 países, con usuarios, profesionales, sanitarios, psiquiatras, psicólogos, usuarios, familiares, etcétera. Y este es el artículo de la posición publicada muy recientemente, hace un mes, en unas semanas, en el Lancet Psychiatry. Además, hemos tenido la oportunidad de coordinarlo desde el Hospital Gregorio Marañón, lo cual estamos muy, muy orgullosos. Y ahí aparecen medidas generales de cómo debe reestructurarse, reorganizarse, cambiar ese paradigma de atención de salud mental, desde la hospitalización domiciliaria hasta la telepsiquiatría, etcétera, etcétera. Y se hacen algunos comentarios sobre el tema que nos ocupa en esta charla. Se ha hecho de distintas formas en distintos países, ¿no? En China, desde el principio, tuvieron un servicio de tratamiento psicológico. En el Reino Unido hay una línea directa nacional para todos los profesionales sanitarios con un teléfono único del National Health Service para que puedan hacer un filtrado y luego derivar a los recursos más adecuados. En países como el nuestro y en otros, Italia, Estados Unidos, ha habido servicios de apoyo local, salas de descanso, ¿no? En nuestro hospital abrimos pues, un sitio, una furgoneta donde ponía date un respiro para que la gente saliera, dejara de pensar en eso y hablase, ¿no?, de otras cosas. Estrategias para facilitar el acceso a apoyos de personal más vulnerable, carteles en todos los sitios con cómo acceder a profesionales psicólogos y psiquiatras del hospital de forma absolutamente confidencial. Y grupos que se han hecho desde el principio para dejar en el trabajo todo lo que es la carga emocional de la culpa, de la pena, del llorar, y dejarle una mayor carga posible en el trabajo para no llevarnos a la casa y que eso no nos vaya comiendo a lo largo del día y al final disminuya nuestra capacidad de respuesta. Programas de ayuda mutua y asesoramiento entre pares, fundamental, ¿no? Hay grupos de supervisoras de enfermería, grupos de profesionales de la UCI, grupos, etcétera, donde comparten experiencias, han demostrado ser muy positivos. Todo esto lo hemos revisado, una revisión reciente también en la revista de Psiquiatría y Salud Mental, ¿no?, las consecuencias que va a traer el COVID-19, incluyendo la respuesta que deben dar los profesionales sanitarios, no solo de la psiquiatría. Y para concluir, pues decir que la situación está como está y que oigo muchas veces decir que bueno, que ahora vamos a estar más preparados porque tenemos más conocimiento de las complicaciones, de los tratamientos, sabemos que tenemos corticoides, tenemos algunos fármacos que han demostrado reducir la mortalidad o que pueden reducir las complicaciones, etcétera, etcétera. La realidad es que por ese lado, efectivamente, estamos mejor preparados y puede ir las cosas mejor, pero también es cierto que no nos ha dado tiempo de liberarnos de toda esa carga emocional que sufrimos en la primera hora. Con lo cual, al personal, muchos de ellos le va a coger cansado y eso es un motivo de preocupación. Las falsas expectativas no ayudan a decir, bueno, ya ha pasado, ya esto es, no, el pasado, hemos acabado con el coronavirus. Al final, todo eso, ¿no?, uno tiene que estar siempre preparado para que las cosas, ¿no?, y estar expuesto a una realidad objetiva que le permita mejor un asesoramiento de los riesgos y de a qué me tengo que enfrentar, ¿no? Eso quita mucho estrés emocional. Saber que los grupos, y eso lo tenemos que saber desde ya, lo tienen que saber los responsables sanitarios. O sea, yo siempre dije, no podemos quemarlos. O sea, es muchísimo mejor un profesional sanitario al 90% 5 meses
que un profesional sanitario al 100% 2 meses y que luego haga crack, ¿no? Esto no es una carrera a corto plazo, esto es una maratón. Y para una maratón, que corre maratón sabe que no puede darlo todo al principio y que tiene que reservarse, que tiene que guardar fuerzas, y que tiene que cuidarse y que tiene que mantener su vida familiar y seguir haciendo ejercicio, porque eso es invertir en que va a ser capaz de dar una mejor respuesta en salud en su sitio de trabajo. Tenemos que crear todas esas herramientas para prevenir la aparición de estos síntomas y si aparecen, saber que tienen tratamiento, que tienen ayuda a través de terapias psicológicas, a través de tratamiento farmacológico y que el hacernos los fuertes, el pensar que esto no, yo con esto puedo, a mí que no dormir, el estar ansioso, el tener angustia cuando voy al trabajo, etcétera, eso yo no necesito ayuda, puede cronificarse y puede acabar en un trastorno mental. Por eso es fundamental la prevención y la detección precoz. Y con esto termino y les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenos días y gracias a todos por su asistencia a este Congreso Nacional Multidisciplinar sobre COVID-19 y a los organizadores del mismo por permitirme participar. Mi nombre es María del Pino Alonso, soy médico psiquiatra en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y mi tarea hoy es presentarles la información de la que disponemos en la actualidad sobre la patología psiquiátrica en los pacientes infectados por COVID-19. La charla va a seguir la siguiente esquema. Hablaremos de la prevalencia de los distintos trastornos mentales que se han descrito en los pacientes afectados por SARS-CoV-2. Describiremos los mecanismos etiopatogénicos que subyacen a esta patología psiquiátrica. Nos centraremos brevemente en un subgrupo de especial riesgo, que es el de los pacientes con trastornos mentales que se infectan por COVID-19 y finalizaremos con algunas pinceladas de los abordajes farmacológicos de este tipo de situaciones de comorbilidad psiquiátrica y de patología por COVID-19. Los profesores Arango y Martín Carrasco, que me han precedido, les han hablado ya sobre toda la repercusión a nivel de salud mental y de bienestar emocional que la actual situación de pandemia está produciendo, y sabemos que hay numerosa información sobre la afectación en población general o en personal sanitario. Sin embargo, más allá de este estresor psicosocial que la pandemia puede representar para todos, sabemos ya desde las infecciones a principios de los años 2000 por SARS y por MERS que los coronavirus, el SARS-CoV-2 es un virus de esta familia, pueden producir alteraciones del sistema nervioso central que van a cursar con manifestaciones neuropsiquiátricas. Por eso ya desde los primeros meses de extensión de la pandemia en Europa surgieron iniciativas como la que quizás ustedes conocen de la Infeccia Italia, publicada en junio, recalcando la importancia de disponer de registros de la patología psiquiátrica que surgía en el contexto de la infección en los infectados, así como algunas líneas de trabajo a largo plazo en las que aparece ya la importancia de la relación entre los mecanismos inflamatorios e inmunitarios y la depresión, la necesidad de establecer biomarcadores bien de analítica o bien de neuroimagen que nos permitieran detectar cómo se produce esta alteración del sistema nervioso central y desarrollar técnicas específicas de tratamiento para estos. ¿Dónde estamos en el momento actual acerca de estos primeros registros sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas? En realidad disponemos de muy poca información en este momento todavía. La mayoría de las series de casos y de las descripciones de cohortes, muchas de ellas pertenecientes a muestras de China, del primer foco de la infección, se limitan a describir la aparición de síndromes confusionales, de delirio. En función de las muestras, esto afecta a un 30% en las muestras que están compuestas por poblaciones de hospitalizados y tratamientos ambulatorios y llega al 70% en las muestras de pacientes que están ingresados en UCIs. Hay algunos resultados con escalas de depresión y de ansiedad, pero con muestras muchas veces discrepantes. Algunas que señalan una afectación cercana al tercio de la muestra por síntomas depresivos y otras con puntuaciones mucho más bajas. Con lo cual es difícil establecer si hablan de resiliencia, de capacidad para enfrentarse a la infección, o más bien de que no estamos buscando activamente ese tipo de síntomas. En el que es el primero prácticamente de los trabajos publicados en ese sentido, orientados a buscar el desarrollo de sintomatología psiquiátrica en pacientes infectados, aunque tiene muchas limitaciones metodológicas, sí que observamos ya algunos primeros errores.
Este es un trabajo de un grupo italiano del norte de Italia, una zona también muy castigada por la enfermedad, en el Hospital San Rafael de Milán, en 400 pacientes, 202, 300 de ellos hospitalizados y 102 atendidos a nivel ambulatorio. Lo que observaron los psiquiatras que no evaluaban directamente a los pacientes, obtenían la información de las historias clínicas y les administraban una serie de test autoadministrados. Es que más de la mitad de los sujetos tenían una percepción subjetiva de patología, de puntuar por encima de los límites de normalidad en estas pruebas. Si ustedes ven con detalle el artículo, lo que verán es que de los distintos síntomas que se analizan, relacionados con estrés postraumático, depresión, ansiedad, síntomas obsesivos, es básicamente la ansiedad la que aparece con puntuaciones más elevadas. Además, los autores destacan que hay dos factores que se asocian a una mayor vulnerabilidad, mayor riesgo, y es el género, el ser mujer, y especialmente las mujeres con antecedentes psiquiátricos previos. Esto enlazará con lo que comentaremos acerca de las poblaciones de riesgo. Un hallazgo también interesante de este artículo es que sugiere que en las mujeres que tuvieron ingreso, que empezaron un ingreso hospitalario, las puntuaciones son más altas en vivencias de estrés postraumático, mientras que en aquellas formas más leves que permanecieron en casa había más síntomas de ansiedad. Y los autores hablan de la importancia del confinamiento, el aislamiento social, el temor al contagio a los seres queridos y muchas veces la menor percepción de soporte profesional o soporte médico de estas formas más leves de la enfermedad que se pasan habitualmente en domicilio. Sabemos pues que el coronavirus va a afectar al sistema nervioso central, pero ¿cuáles son las vías en las que se produce esta afectación? Podemos plantear que las manifestaciones psiquiátricas en los pacientes infectados van a deberse a dos grandes grupos de factores. Por un lado, factores de afectación directa del sistema nervioso central y por otro lado, factores que podemos denominar más psicosociales. Dentro de los factores del sistema nervioso central es importante recordar que hay un doble mecanismo de afectación. Los coronavirus son virus neurotróficos y pueden fijarse y entrar en las células de la glia y en la neurona. El famoso receptor de la angiotensina, que actúa como puerta de entrada en el aparato respiratorio, está también presente en el endotelio vascular del sistema nervioso central, en las células gliales y en las neuronas. Pero además de esta puerta de entrada que puede alcanzarse normalmente a través del torrente sanguíneo, tenemos que tener presente que el SARS-CoV-2 puede llegar directamente por vía axonal hacia el sistema nervioso central, desde la nasofaringe o la orofaringe, a través de los axones sensoriales del vago y del trigémino. El virus puede llegar, inicialmente llega al córtex piriforme y ahí surge uno de los síntomas típicos de esta infección, que es la anosmia, la pérdida de olfato, y desde aquí extenderse hasta el resto del sistema nervioso central. Además de esta afectación neurotóxica directa, la famosa tormenta de citocinas afecta también al cerebro. Las interleuquinas que se agregan a nuestro cuerpo como defensa ante la infección vírica atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden alterar todo el funcionalismo cerebral. Y las propias neuronas y la glia, en respuesta a la presencia del virus, también fabrican interleuquinas. Esto contribuye a perpetuar y aumentar todo este proceso inflamatorio. Además de esta acción neurotóxica, es muy importante en psiquiatría recordar el papel de los fármacos. Todos los psiquiatras sabemos de la presencia, por ejemplo, de cuadros maníacos o de cuadros psicóticos al utilizar dosis altas de corticosteroides, y esto es algo que es importante que tengamos en cuenta en este tipo de pacientes. Pero además de estos factores que tienen que ver con una afectación orgánica o biológica del cerebro, los pacientes que han sufrido la infección por coronavirus están sometidos a todos los estresores psicosociales similares, pero en un punto más grave que en la población general. El temor acerca de la evolución de la enfermedad. Creo que los clínicos hemos visitado todos a pacientes en el hospital que mientras ellos padecían la enfermedad tenían un familiar que había fallecido por COVID-19, con lo cual ese temor a la evolución, el miedo a ser causa del contagio de seres queridos, el sentimiento de culpa cuando eso se había producido, todas las vivencias de distanciamiento social, de cambio de hábitos y de cuarentenas que la infección ha comportado. Es muy importante valorar, y es algo que encontraremos en los próximos meses, cómo enfrentarnos a las secuelas de la infección, a las manifestaciones cognitivas, a las miopatías, a las dificultades respiratorias. Y un aspecto muy importante que es todo lo que tiene que ver con la repercusión económica de la pandemia.
Este es un trabajo que quería comentarles, no porque estén sujetos infectados, este es un modelo matemático de predicción que se ha llevado a cabo en Canadá y que relaciona el aumento, el incremento en la tasa de desempleo con el riesgo de suicidio. Fíjense ustedes que para los canadienses el peor de los escenarios de aumento extremo de tasa de desempleo está en torno al 15% y que eso comporta un aumento en el riesgo de conductas suicidas cercano al 30%. En nuestro país la tasa de desempleo, bueno, pues es muy probable que ronde el 20% al final de la pandemia por la situación de precariedad y de dependencia del turismo y de nuestro mercado laboral, con lo cual, bueno, es bastante evidente que todo el aspecto del riesgo de conducta suicida es algo que esta pandemia debe hacernos tener muy, muy presentes. Y esto a su vez enlaza con lo que les comentaba anteriormente, y es que dentro de los pacientes que se infectan por COVID-19 tienen de desarrollar patología psiquiátrica, debemos estar especialmente atentos a aquellos sujetos que además tienen una mayor vulnerabilidad de base y que son los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos previos. Estas poblaciones, las poblaciones psiquiátricas, son de mayor riesgo por distintos factores. Por un lado, porque muchas veces como consecuencia de la enfermedad y de cierto deterioro cognitivo funcional que puedan presentar, es más difícil controlar adecuadamente el riesgo de contagio, mantener las medidas de higiene recomendadas, etc. Muchos pacientes psiquiátricos son fumadores importantes y muchos de ellos, o bien por el estilo de vida más sedentario o por el uso de ciertos fármacos, tienen problemas metabólicos, de obesidad, de diabetes mellitus, que sabemos que son factores de riesgo para formas graves de la enfermedad. Pero es que además los pacientes psiquiátricos, por el hecho de serlo, tienden a recibir una peor atención médica. Muchas veces algunas de las manifestaciones somáticas se interpretan dentro de la enfermedad mental, especialmente en pacientes institucionalizados y ancianos. El acceso a recursos sanitarios correctos puede ser muy dificultoso y los tratamientos o no se ofrecen adecuadamente o no se ajustan las dosis o se retiran inadecuadamente los medicamentos psiquiátricos, con lo cual las ponemos en situaciones de mucha vulnerabilidad y riesgo. Y además debemos recordar que en general son pacientes más sensibles al distrés emocional que una situación así puede generar prácticamente en todo el día. ¿Y cómo debemos actuar? Una vez hemos detectado, bien porque el paciente padeció una enfermedad psiquiátrica y se ha contagiado por COVID, bien porque es un paciente con COVID en el que surgen síntomas de los psiquiátricos nuevos, ¿cómo debemos actuar con la constitución? Yo les diría que a efectos prácticos hay dos factores importantes que tenemos que tener en mente para no perjudicar a nuestros pacientes. Uno es el que tiene que ver con el riesgo de cardiotoxicidad y el otro con las interacciones medicamentosas. A nivel de cardiotoxicidad hay diversos antivirales, especialmente las hidroxinas, que alargan el QT y eso es algo que hacen muchos medicamentos psiquiátricos. Es importante monitorizar el electrocardiograma cuando hagamos ciertas combinaciones de fármacos y recoger en la historia clínica cualquier antecedente cardíaco que pueda orientar hacia ese riesgo de trastornos de ritmo o de incluso muertes. Y el segundo aspecto es lo que tiene que ver con la interacción con los fármacos hepáticos que se metabolizan la mayoría de los psicofármacos y muchos de los fármacos que se utilizan en tratamiento de la COVID. Para eso, en general podemos tener como un escenario con tres grandes grupos de fármacos. Situaciones de alto riesgo que tenemos que tratar de evitar, situaciones de riesgo moderado en las que tenemos que evaluar el beneficio y el riesgo de la aplicación de cada tratamiento, y situaciones de bajo riesgo o riesgo ausente, que son aquellas que deberíamos intentar utilizar en nuestra práctica clínica cotidiana. Vamos a describir muy brevemente en qué situaciones debemos escoger cada tipo de fármaco. Tal como decía, en las formas agudas de infección por la enfermedad, lo que es más probable que veamos como comorbilidad psiquiátrica es la aparición de cuadros de delirio, de cuadros confusionales, especialmente frecuentes en mayores de 60 años y como cualquier cuadro de delirio, en situaciones en las que ya haya un deterioro cognitivo de base, también las. No hay una única recomendación terapéutica, sí que es importante tratar de evitar los depresores del sistema nervioso central y los bloqueantes neuromusculares, a no ser que sea prescindible utilizarlos porque aumentan el riesgo de estos cuadros de delirio. De todos los fármacos de los que disponemos, recordad que probablemente el que es más útil y más sencillo de utilizar en estas formas es la olanzapina, iniciándola a dosis pequeñas y ajustándola en función de la respuesta al tratamiento. En formas de agitación muy graves, no controladas con olanzapina, puede utilizarse aloperidol,
siempre con un control muy estricto electrocardiográfico. Un fármaco a evitar en estos pacientes, o los fármacos a evitar, son quetiapina y ziprasidona por el riesgo de infecciones. En el caso de pacientes con trastornos mentales severos en los que aparece una infección por COVID y necesitamos tratar esa infección y mantener el tratamiento, cuando hablamos de antipsicóticos, en general las recomendaciones de delirium sirven, olanzapina sería probablemente el fármaco más útil, recordar evitar en la medida de lo posible la quetiapina. Los fármacos de dispensación mensual o trimestral deben mantenerse haciendo un control necesario de dosis, en el caso, por ejemplo, de risperidona o paliperidona, y la clozapina debe mantenerse, simplemente volver a controlar la fórmula de los electrócitos con una mayor asiduidad. Respecto a la subpoblación de los pacientes con trastorno bipolar, a grandes rasgos recordar que el fármaco a evitar o a intentar no utilizar, porque sé que tiene más interacciones farmacológicas y más riesgo, es la carbamazepina. En el caso del litio, si necesitamos que el paciente sea tratado con hidroxicloroquina, aumenta el riesgo de trastornos de ritmo cardíaco, sería necesario monitorizar los niveles de litio y hacer un control electrocardiográfico. Y si tenemos que escoger para un debut optimizante, el valproato es el que tiene en ese sentido un mejor perfil de control. Para los casos de pacientes que no sean trastornos mentales severos y que sean pacientes pues, con cuadros ansiosos, depresivos, problemas de conciliación o mantenimiento de sueño, hay varias opciones seguras. Pensemos en gabapentina y en pregabalina como ansiolíticos, tienen un perfil muy bueno de interacciones y de bajo riesgo de cardiotoxicidad. La trazodona o la mirtazapina como hipnóticos tienen también un perfil muy adecuado. Si es imprescindible escoger una benzodiazepina, lorazepam, que es el que tiene un mayor perfil de tolerancia, y hay que intentar evitar benzodiazepinas de vida media ultracorta como midazolam, que tienen un perfil de sinusitis, porque en cambio tienen mucho mayor riesgo de producir complicaciones. Respecto a los antidepresivos, recordar sobre todo que no debemos interrumpir de forma brusca tratamientos antidepresivos prolongados a dosis altas, que tienen un riesgo muy alto de inducir un problema de discontinuación, es especialmente significativo para paroxetina y venlafaxina. Entonces, mantengamos dosis, ajustémoslas si es necesario, intentemos evitar los cíclicos por el riesgo de cardiotoxicidad, y entre los inhibidores, los dos más limpios en este sentido son fluoxetina y fluvoxamina, mientras que citalopram y escitalopram son los que tienen mayor riesgo de complicaciones del ritmo cardíaco y los que en principio deberíamos evitar. La vortioxetina es también un fármaco útil en ese sentido, bastante limpio. Sertralina y bupropion pueden utilizarse, pero debemos recordar que tenemos que ajustar la dosis si lo damos con algunos de los antivirales. Y también es muy importante que recordemos en estos pacientes con formas neuropsiquiátricas más leves, con sintomatología ansiosa o afectiva, la importancia de un adecuado abordaje psicoterapéutico. Hay un trabajo reciente muy interesante del Dr. Lisowski, que yo les recomiendo encarecidamente, en el que habla de todas las estrategias, de todos los mecanismos, las distintas alternativas psicoterapéuticas que tenemos en estas. Y ya para concluir, simplemente recordarles lo que les decía, que a pesar de que es fundamental que sepamos estas manifestaciones neuropsiquiátricas derivadas de la infección, los datos de los que disponemos en poblaciones clínicas son todavía muy limitados y se han focalizado mucho en el delirio y en los síntomas confusionales. Necesitamos seguir disponiendo de esta información e institución de la. Es importante que conozcamos mejor estos mecanismos patogénicos, especialmente la relación entre inflamación e inmunidad y el desarrollo de cuadros depresivos, y también cuál es la respuesta frente a los estresores emocionales, porque a partir de ahí podemos detectar tanto factores de riesgo para que aparezcan trastornos mentales o conductas, por ejemplo, suicidas graves, como factores protectores y que podamos trabajar en ese sentido. Es fundamental la detección de poblaciones de riesgo, la influencia del género, los antecedentes psiquiátricos, pacientes, por ejemplo, institucionalizados con más dificultad de acceso, porque al final nuestro objetivo fundamental debe ser garantizar que todos los pacientes infectados por COVID-19 reciban la mejor de las opciones terapéuticas, a nivel somático, a nivel psiquiátrico y a nivel psicoterápico. Muchas gracias por su atención. Al margen de estas tres ponencias, para todos aquellos que les interese el tema de la salud mental en la epidemia COVID, hay tres
pósters que se presentan como tales. Uno se titula Intervención psicológica grupal ante el impacto emocional de profesionales sanitarios en la pandemia COVID-19. Un segundo se titula Atención a sanitarios y familiares en ACUR durante la pandemia del COVID-19. Y un tercero se titula Valoración del estado emocional de los trabajadores en un hospital comarcal tras la pandemia por COVID-19. Buenos días, soy Marta Sánchez, residente de Psicología Clínica del Consorci Sanitari de Terrassa, de Barcelona, y me gustaría explicaros el proyecto que realizamos en junio de este año a raíz de la pandemia, conjuntamente con todo el equipo de psicología. Bien, como todos sabemos, la emergencia sanitaria por COVID ha provocado la aparición de malestar emocional o el aumento de malestar emocional en profesionales sanitarios. Y es que muchos de nuestros compañeros en estos últimos meses han vivido una sobrecarga laboral importante, han adoptado nuevos roles profesionales, manejando una patología desconocida para la cual han necesitado actualizarse constantemente y para la cual muchos no estaban especializados, ¿no? Se han visto envueltos también en tomas de decisiones complejas que les han generado grandes dilemas morales y sentimientos de culpa, y todo esto lo han vivido en una situación de confinamiento, de gran incertidumbre, de falta de recursos sanitarios y siempre con este riesgo a contagiarse, el miedo a poder contagiar a familiares o a otros compañeros. Es por todo esto que el equipo de psicología nos planteamos dos objetivos en nuestro estudio. En primer lugar, queremos identificar el impacto psicológico que ha generado la emergencia sanitaria en los profesionales. Y en segundo lugar, analizar si una intervención grupal breve, basada en el modelo cognitivo-conductual, reduce significativamente la sintomatología ansiosa, depresiva y de estrés postraumático. Para ello, hemos realizado un diseño cuasi experimental de tipo pre-post. Hemos realizado dos evaluaciones, una antes y otra después de la intervención. Esta intervención fue grupal, formada por dos sesiones de 120 minutos cada una. La orientación fue cognitivo-conductual y fue dirigida por 4 psicólogas clínicas. En la evaluación pre se administraron 3 pruebas: STAI, que evalúa sintomatología ansiosa, el PHQ-9, que evalúa sintomatología depresiva, y el PSS, que evalúa clínica de estrés postraumático. Una vez finalizada la intervención, volvemos a administrar estas 3 pruebas y además valoramos la satisfacción personal y la utilidad de la intervención grupal. La muestra estaba formada por 23 profesionales, concretamente profesionales de enfermería, de quirófano, que en aquel momento realizaron un trabajo que era diferente al suyo, estuvieron en UCI. El 87% de la muestra eran mujeres y el resto hombres, y la media de años de experiencia laboral era de 25 años. Los resultados pre muestran puntuaciones más elevadas en ansiedad de estado y en sintomatología depresiva en comparación con la población general, y cuando comparamos las puntuaciones pre y las puntuaciones post, observamos un descenso en todas las puntuaciones de todas las pruebas, que es estadísticamente significativo en el PHQ-9, es decir, en la prueba que evaluaba sintomatología depresiva. Por lo tanto, concluimos que en el personal sanitario que estuvo en primera línea de pandemia se observa niveles más elevados de sintomatología ansiosa y depresiva en comparación a la población general, y respecto a la intervención psicológica grupal, los datos preliminares apuntan a una mejora de la clínica depresiva en el personal sanitario que recibió este tipo de intervención. De todas maneras, sería necesario ampliar la muestra para poder generalizar los resultados y realizar seguimiento a largo plazo para confirmar el mantenimiento de estos. Gracias. En este trabajo voy a exponer todo el proceso que elaboramos en el Hospital de Ciudad Real de apoyo emocional, no solamente a los familiares y a las pacientes ingresados por COVID, también al personal sanitario de nuestro hospital. Los objetivos de este programa era, en cuanto a los sanitarios, identificar el impacto emocional ante esta situación que podía provocar sobre los trabajadores alteraciones relevantes para su salud física y psíquica, ofrecer apoyo emocional y ofrecer ayuda especializada si es preciso. Algo similar realizamos con todos aquellos pacientes que estaban ingresados y con sus familiares. Sobre todo señalar que nosotros ofrecíamos una atención puntual y más basada dentro de la ventilación emocional, que sean capaces de expresar
todos los miedos y todas las ansiedades que presentaban. El programa enseguida se puso en marcha y todos los trabajadores del Servicio de Salud Mental de Ciudad Real, psiquiatras y psicólogos, nos pusimos como voluntarios. Se realizaron 311 intervenciones, 236 con familiares y con pacientes ingresados y 75 con profesionales sanitarios. Es curioso señalar que precisamente eran los sanitarios quienes reclamaban sobre todo una atención presencial, no telefónica, justo al contrario que los pacientes y sus familiares. También estuvimos trabajando sobre las condiciones de duelo que ocurrieron durante este momento. El no poder estar con los pacientes, no poder tocarlos, no poder despedirse y ni siquiera recoger sus pertenencias, que generaban una sensación de miedo y de incertidumbre en todos aquellos familiares cuyos allegados habían fallecido durante el COVID. Decir que nosotros no derivamos a salud mental salvo casos extremos. El objetivo era no saturar las consultas de salud mental, sino que nosotros durante este momento poder realizar ese seguimiento. Tras este trabajo llegamos a varias conclusiones. Es necesario que los sanitarios sepan que pedir ayuda en algún momento no es señal de debilidad. Que no solo hay que tener en cuenta las secuelas generadas por el COVID físicas, también psicológicas, que son las más duraderas y también muy dañinas. El notar, tanto los familiares como los sanitarios, que pueden contar con una atención psicológica inmediata, puede reducir la sensación de ansiedad y mejorar el pronóstico. A día de hoy estamos viendo sobre todo más sensación de miedo y ansiedad en los sanitarios que en aquella población que no es sanitaria. Y sobre todo, tener en cuenta en cualquier patología que es necesario asociar siempre un cuidado a nivel de la salud emocional. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mi nombre es Raquel Becerra y soy residente de segundo año de Medicina Interna del Hospital del Espíritu Santo en Santa Coloma de Gramenet. Y os voy a presentar nuestro estudio sobre el estado emocional de los trabajadores tras la pandemia por COVID-19. De forma introductoria, muy brevemente, la pandemia por COVID-19 es una de las emergencias sanitarias más importantes de la historia reciente de Europa, con consecuencias inevitables, entre ellas el gran impacto emocional entre los trabajadores sanitarios. Como estudios recientes describen una alta prevalencia de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Estas consecuencias ya se describían en anteriores pandemias y un poco teniendo en cuenta este panorama y la alta incidencia de casos en España, y concretamente en Cataluña y en el área metropolitana norte, que es la región sanitaria a la que pertenece nuestro hospital, nos propusimos conocer la prevalencia de ansiedad y depresión entre los trabajadores de nuestro centro. El estudio es un estudio observacional y transversal con un muestreo no probabilístico en el que los participantes debían de contestar un cuestionario online en el que se recogían datos personales sociodemográficos y habían de responder un test de screening sobre ansiedad y depresión como es la escala HAT, que ha estado validada en la población española. Los resultados tenemos una N total de 317, que es casi la mitad de los trabajadores de nuestro centro han participado en el estudio, con una edad media de 42,67 años y con un predominio de mujeres y de trabajadores no fumadores. La categoría profesional más prevalente fue enfermería, médicos auxiliares, un poco coincidiendo con la distribución natural de nuestra plantilla, y aquellos que tuvieron un contacto diario con el paciente alcanzaron el 63,7%. De toda la muestra, al final, fueron diagnosticados de COVID-19 un 18,9%, que no es despreciable. Entrando un poco en la escala de ansiedad y depresión, vemos que tienen síntomas de ansiedad más de la mitad de los trabajadores de nuestro centro y como se trata de un test de screening, diríamos que el 25% serían casos claros diagnósticos de trastorno de ansiedad confirmados. Un poco entrando en las variables, vemos que los niveles de ansiedad son más frecuentes en el sexo femenino, con un 8,67, el 62%, de la puntuación total del test, respecto al 6,79 en los hombres. En cuanto al contacto con el paciente, vemos también que el contacto diario ha comportado mayor puntuación en el test de screening de ansiedad respecto a los que no han tenido un contacto y ha sido de forma significativa esta diferencia. En cuanto a las categorías laborales, vemos que los que mayor puntúan en el test de ansiedad son la enfermería, técnicos auxiliares y médicos, y con el resto de variables no hemos encontrado mayores diferencias significativas y tampoco con relación con la edad. En cuanto a la depresión, únicamente un 18% ha presentado síntomas depresivos, de los cuales serían casos confirmados un 5,68, no llega ni al 6%. Y entrando un poco en las variables, no hay diferencias en cuanto al sexo ni tampoco en cuanto a la frecuencia de contacto, y las categorías laborales más de mayor puntuación en este test fueron de nuevo enfermería y auxiliares,
y en este caso también técnicos de emergencias sanitarias. Un poco con estos resultados vemos que coincide con la línea actual de que sí que existe un claro impacto emocional entre los trabajadores sanitarios. En nuestro centro se detecta ansiedad, síntomas de ansiedad en más de la mitad de los trabajadores, con mayor predominio entre el sexo femenino y entre aquellos que han tenido un contacto más estrecho con el paciente, como sería enfermería y técnicos auxiliares, que hay muchos posibles determinantes que no hemos estudiado como tal, como serían la amenaza de contagio o de muerte o el burnout típico del trabajador sanitario, y como factor protector un poco el reconocimiento social y el objetivo global común al que hemos ido todos a por una. Sí que es verdad que existe una baja prevalencia de depresión respecto y en comparación con estudios actuales. Creemos que es un poco por una etapa precoz en el que se tomó un poco la muestra muy temprano y entonces aún no habían florecido estos síntomas depresivos. Estábamos en una etapa de negación o de ira, como dirían Ross y Kluber. Entonces, esto pues lleva a la necesidad de realizar estudios con mayor proyección prospectiva, que podamos ver cómo ha evolucionado esta alteración emocional con el tiempo y ver si estos trastornos se han cronificado. Y bueno, puedo comentar que con todos estos resultados, viendo que ha habido una afectación a nivel del impacto de las emociones de los sanitarios, necesitamos proteger la salud de los sanitarios y debemos hacer programas para ello. Y un poco os enseño las imágenes de esta pandemia y el trabajo en equipo y un poco el factor protector que ha sido ir todos a una. Y nada, la bibliografía y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes por estas magníficas ponencias y a las participaciones en forma de vídeo corto o de póster de congreso. También muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchando esta mesa redonda y sobre todo a los que habéis enviado preguntas. Tenemos ahora un ratito, poco corto, pero un ratito para contestar alguna de las preguntas. En primer lugar, disculpar al profesor Celso Arango, que por desgracia tenía un viaje y no ha podido llegar a conectarse. Intentaremos entre los demás, no lo haremos tan bien como él, pero intentaremos entre los demás contestar alguna de las preguntas que se han planteado para el profesor Celso Arango. Yo, en todo caso, voy a plantearos las preguntas, os diré a quién va dirigido, pienso yo. Manolo, hay una pregunta hay un par de preguntas que van en torno a lo mismo. Y uno es, estamos viviendo un auténtico bombardeo de COVID. Prácticamente no existe nada más que no sea el COVID y la corrupción, pero la corrupción ya estábamos acostumbrados. Algunas de las preguntas que hay dicen si realmente esto es positivo o realmente focalizar la atención tanto en la desgracia que estamos pasando es psicológicamente negativo para la población. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Y a lo que se plantea entre los factores de riesgo para la aparición de síntomas psiquiátricos, síntomas de depresión, ansiedad o síntomas relacionados con estrés postraumático, un factor que aparece claramente es la sobreexposición a las noticias. O sea que son personas que efectivamente han estado sobreexpuestas. Sobre todo, algunos de los trabajos, no todos, pero distinguían sobre todo la sobreexposición a redes sociales. O sea que las personas que están constantemente recibiendo mensajes, twitters o accediendo a redes en torno al tema sí que parece que es un factor de riesgo. Teniendo en cuenta que, como siempre en estos estudios, es una asociación, no sabemos el sentido de la casualidad. Es decir, que también podría ser que las personas más ansiosas estén oyendo más noticias y que por lo tanto hay un factor de sobrealimentación. De todas formas, de cara a la política general, tendría sentido, desde nuestro punto de vista, aconsejar cierta moderación en las noticias. Pero, claro, por otra parte, parece que hay un sector de población que es especialmente poco sensible a la alarma, con lo cual a ese sector le viene muy bien que le machaquen porque aun pese al machaque, no hacen caso. Pero el efecto colateral es que hay gente sensible a la que sí le hace efecto. Desde luego a estas personas la recomendación, y yo he visto ya varios, es que realmente se limiten a una fuente de información. O sea, que vean las noticias o que escuchen un programa de radio una vez al día, que por otra parte ya sabemos que estas noticias son totalmente repetitivas, ¿no? O sea que con una vez que se expongan a una fuente fiable es suficiente para estar informado.
Bueno, eso es muy fácil de recomendar, pero en mi caso es imposible. Yo estoy conectado continuamente. Tendría que buscarte, tendría que consultarte. Pino, hay unas cuantas preguntas para ti también. Hay un par que versan de lo mismo y es de un tema del cual prácticamente no hemos hablado y es de cómo se maneja el duelo en estas familias. O sea, está muy bien, es verdad que los enfermos han tenido muchas complicaciones y que cada vez aprendemos más a tratarlas, pero hay unos cuantos compañeros que dicen, estamos viendo ahora a estas personas con un duelo que no han podido completar. ¿Cuál es el consejo como profesional de la salud mental hacia estas personas? Creo que el consejo fundamental también un poco salía en alguna de las presentaciones de ellos, ¿no? Que es el no tener reparo o vergüenza en consultar, ¿no? El solicitar ayuda. Es evidente que para las personas que han perdido familiares en toda esta situación de pandemia, este va a ser un duelo especialmente difícil de elaborar, porque si en todos los duelos hay una primera fase normal, de hecho, de negación, en una situación como la actual, en la que muchas personas pues, han visto salir a un familiar cercano de su casa en aparente buen estado de salud y de repente han perdido todo contacto con esa persona y les han llamado desde un hospital 2 o 3 semanas después para decirles que habían fallecido, especialmente en las primeras fases de la pandemia, cuando ni tan siquiera se permitía el acceso en las fases finales de vida. Para esas personas es muy difícil siquiera la aceptación de que tu familiar ya no está presente. Y el sentimiento de culpa que muchas veces aparece en el duelo, ¿no? De si has podido despedirte, cuidar, estar con esa persona. Entonces, está claro que esos dos factores van a dificultar la elaboración del duelo. Yo creo que para aquellas personas que han tenido que pasar por estas circunstancias es importante solicitar ayuda y probablemente tenemos que redefinir mucho del trabajo que se hace en grupos de duelo que son muy útiles, ¿no? La idea de compartir esa experiencia con otros que la han vivido, y creo que los psicólogos que habitualmente los llevan tienen que hacer mucho hincapié en estos dos factores, sobre todo, ¿no? Una primera fase de aceptación y de salir de la fase de negación y de realidad, y una segunda fase de elaborar el proceso de culpa por la no despedida. Y también, aprovechando lo que decía Manuel, creo que es muy importante que esto va a seguir sucediendo lamentablemente durante un tiempo, ¿no? Aunque las cifras de mortalidad actuales no sean tan altas. Creo que desde el punto de vista de la gestión de los recursos hospitalarios es muy importante humanizar todo el proceso de atención a los enfermos de COVID. No puede ser que para reducir el riesgo de que la infección se extienda deshumanicemos completamente la práctica de la medicina. Entonces yo creo que hay que buscar los mecanismos para que, garantizando la seguridad de las personas, pues podamos despedirnos, podamos estar acompañados en la fase final de vida. Creo que todo eso también es algo muy importante para prevenir que estos procesos de duelo tan complejos aún se agraven más. Marta, aprovechando que tú tienes la experiencia de trabajo en directo con profesionales, hay unas cuantas preguntas sobre qué hemos aprendido para la segunda ola de lo que pasó en la primera ola. En la primera ola todos pues, montamos videoconferencias, Zooms, zonas de start, zonas de relax. Muchos profesionales vienen a decirnos, y hay algunos comentarios, que está muy bien lo del Zoom, pero que ellos piensan que tiene que ser presencial. De cara a la segunda ola, que vamos por desgracia a sufrir, ¿qué planteamiento habéis cambiado vosotros en la forma de trabajar? ¿Habéis cambiado alguno? Claro. Sí, estoy de acuerdo con esto, ¿no? En un primer momento todo eran videoconferencias, eran visitas telefónicas y cuando llevábamos ya unas semanas nos dimos cuenta de que la atención presencial también era muy importante y era una de las demandas que hacían tanto desde urgencias como otros profesionales, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue poder hacer todos estos grupos, todas estas intervenciones grupales a nivel presencial, así como también terapia individual a nivel presencial. Y yo creo que esto fue algo muy positivo. Pudimos acceder a más profesionales y la valoración de estos fue bastante más positiva. Y de cara a un posible nuevo rebrote, yo creo que desde el primer momento deberíamos utilizar esta estrategia. Pero hay unas cuantas preguntas sobre tu especialidad que tienes que contestarlas tú. Y es cómo han sufrido los enfermos con un TOC, el aislamiento, la limpieza, etcétera, etcétera. Mira, yo agradezco a quien haya hecho esta pregunta. De hecho, hemos hecho un trabajo, nosotros lo que hicimos fue
entrevistar a los pacientes que siguen tratamiento en la unidad pues desde mediados de abril hasta finales de mayo. Entonces, lo que tenemos es la información de la primera fase de aislamiento mayor. Pensamos que quizá para ellos puede haber sido más difícil la fase de desescalada, porque también es cierto que los obsesivos, cuando tienen una estructura clara de lo que se espera de ellos, de lo que tienen que hacer, se adaptan mejor. Creemos que a algunos les puede haber costado más la desescalada. De hecho, lo que vimos fue que había más o menos un 40% de pacientes en los que los síntomas obsesivos tendían a empeorar, pero había un 25% en cambio en los que mejoraba. Muchos de ellos porque tenían más soporte familiar, algunas veces porque también el no tener que salir de casa les facilitaba no exponerse a situaciones que fuera les costaban, pero hay un porcentaje de pacientes que incluso ha mejorado. Y lo que sí que casi todos te decían es que vivían como con un cierto alivio o con comprensión el hecho de que cosas que muchos de ellos llevan años haciendo y que todos hemos considerado patológicas, como llevar pues, un gel hidroalcohólico desinfectante en el bolso, lavarte las manos cuando tocas cosas, que no te guste que te besen y te abracen los desconocidos, eso ahora era lo que se recomendaba a todo el mundo. Entonces, para muchos de ellos, de alguna manera, era como un reconocimiento, por decirlo así, de que no lo hacían tan mal. Y nosotros hemos intentado aprovechar eso para que vean precisamente que la diferencia entre cuando tú pones esas estrategias al servicio de una amenaza real, como el COVID, y en cambio cuando las pones al servicio de una acción, que es lo que ellos hacían antes, ¿no? Para explicarles que lo patológico no es la conducta, sino en qué momento tú la instauras. También he de decir que hemos visto que únicamente en torno al 10% de los obsesivos se han obsesionado con el COVID. Hay muy poquitos obsesivos que hayan desarrollado temores al contagio con el COVID. Siguen teniendo sus temores de contaminación pues, más típicos del SIDA, de otras enfermedades. Eso es lo que sabemos de esta primera fase. Creo que en nuestro campo es muy importante ver qué sucede pues, dentro de 6 meses, de un año, si la presencia del COVID persiste, bueno, pues tendremos que ver cómo nos afecta realmente. Hay dos preguntas que van dirigidas a ti. Una muy interesante que me gustaría que intervinierais todos es si tenemos algún dato sobre enfermedad mental en negacionistas. Manolo, ¿tú has leído algo de esto? Claro, que yo conozco, ¿no? No sé, Manuel, en los estudios de población. No tengo referencia. De todas formas, yo creo, y eso es una observación que ya hice en mi presentación, que un problema de los estudios que se han publicado hasta ahora es el muestreo, ¿no? Como son estudios que se han hecho de una forma muy apresurada, ¿no? Porque para tener resultados ya encima de la mesa, pues fijaos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que son muestras de conveniencia, ¿no? Que se han hecho sobre todo por difusión de invitaciones en efecto bola de nieve a través de Internet y, claro, realmente no captan a la población general. O sea, son muestras de población general, pero evidentemente no captan la población general. Con lo cual, no hay negacionistas. Es decir, estos, por definición, no participan en las encuestas, en las invitaciones, ¿no? O sea que realmente de lo publicado no hay datos. No hay datos. Hombre, algunos negacionistas hacen unos comentarios tales que da la impresión de que sí deben padecer algún tipo de trastorno, pero es solamente una suposición, ¿no? No hay una exploración que lo avale, por supuesto. Manolo, y una pregunta parecida, o los demás también si queréis puntualizar algo. Has hablado de factores de resiliencia, de ese tercio que resiste, que afronta muy bien las cosas. Y os pregunta, hay un par de preguntas sobre, lógicamente, en los factores de resiliencia hay unos factores intrínsecos que difícilmente vamos a cambiar, pero hay otros factores extrínsecos que sí que se podrían modificar. ¿Tú crees que alguno de esos factores valdría la pena hacer recomendaciones para modificarlas? Bueno, yo creo que los factores relacionados con, por ejemplo, con los hábitos de vida, me parece que son oportunos y muy importantes, ¿no? O sea que dentro de la psicopatología en general de las personas afectadas, pues hay un elemento muy relacionado con las preocupaciones reiterativas, ¿no? O sea, son personas que han focalizado en la epidemia y en sus consecuencias, ¿no? Y están haciendo todo el rato, pues, proyecciones, ¿no? A largo plazo de lo que puede o no puede pasar. Claro,
eso les mete en un bucle indefinido, ¿no? Porque las posibilidades son infinitas y entonces realmente el acotar, ¿no? El ceñirse al día a día, ¿no? Esto es un mensaje muy repetido, pero es así. O sea que en realidad el objetivo tiene que ser, pues, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a pasar el día de hoy? Si hoy voy a poder hacer algún tipo de estrategia saludable. Y realmente eso sí que parece que funciona. Y las personas que, bueno, pues que se desbordan, ¿no? Pues, y luego también, hombre, yo creo que la actitud resignada, ¿no? Que a veces nos sale, ¿no? Decir, bueno, pues esto es lo que tenemos y tampoco resulta muy favorable, ¿no? O sea que se trataría de alguna forma de no tener una actitud pasiva, ¿no? De decir voy a aguantar lo que me echen y ya está. Por supuesto que a veces no nos queda otra, ¿no? Pero ese no sería, ¿no? la actitud más adecuada, ¿no? Marta, hay una pregunta que además es una pregunta y una preocupación de muchos de la gente que estamos manejando la salud mental, sobre todo de los profesionales sanitarios. Nosotros en el grupo solemos decir, esto nos tiene mucho más preocupados que ocupados, porque sabemos que hay muchos profesionales sanitarios que lo están pasando mal, pero hay muchos profesionales sanitarios que lo están pasando mal que no buscan ayuda. ¿Tú crees que hay alguna manera de conseguir que esos profesionales sanitarios se acerquen a los servicios de salud mental si los necesitan? Sí que es verdad, ¿no? Que es complicado y que además vivimos en una cultura que pedir ayuda, y sobre todo en el ámbito sanitario, cuesta, ¿no? Y entre nosotros el tema de la confidencialidad también ha sido un tema complicado, ¿no? Que es algo en lo que hemos insistido mucho desde el equipo de psicología, ¿no? Yo creo que sería interesante poder hacer, como hemos dicho antes, algo que ayuda a mejorar, a acercar, a que consigan pedir ayuda es a normalizar, ¿no? A normalizar las emociones teniendo en cuenta la situación tan extraordinaria que hemos vivido, ¿no? Y un poco la idea de que al final los sanitarios no somos superhéroes, ¿no? Que nos han pedido que no nos contagiemos, que perdamos compañeros, que perdamos familiares y sigamos como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y un poco intentar normalizar todas estas emociones dentro de la situación que hemos podido vivir. Hay muchas más preguntas, pero nos quedan 3 minutos y ahora me toca hacer a mí la pregunta final. Y os pediría muy cortos. Un buen conocido nuestro dijo, cuando vimos que todo se aceleraba, vino a decir, esperemos no arrepentirnos de muchas cosas con lo que nos viene por delante, ¿no? ¿De qué os arrepentís? ¿Qué habéis hecho de lo que os arrepentís? O no os arrepentáis de nada, que eso es malo. ¿Qué es lo que pensáis que no hemos hecho bien y que de cara a la segunda fase habrá que cambiar? Nos quedan 2 minutos, o sea que cortito. Pino, empiezas tú si quieres. Sumándonos a lo que decía Marta, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mantener la presencialidad. Creo que no puede ser que en aras a que la gente no se infecte, desaparezcan las visitas presenciales, el contacto directo con los pacientes y igual también el contacto con familiares. Creo que hemos de utilizar la imaginación y buscar fórmulas para que eso pueda mantenerse. Yo lo que diría, sí, sería un poco, o sea, yo hablo ahora desde mi posición, ¿no? De director médico, ¿no? de un centro sociosanitario en salud mental. Yo creo que el riesgo del cierre completo es tremendo, ¿no? Es la tentación que tienes, ¿no? Porque un centro cerrado, pues es un centro, en fin, Pero realmente lo que estamos viendo es que las consecuencias del confinamiento y de la ruptura son tremendas, ¿no? O sea que, curiosamente, hemos visto mortalidad a largo plazo, ¿no? Una vez que pasa el pico de la pandemia, mortalidad menor entre las personas con demencia muy avanzada, que de alguna forma ya están desconectados de la realidad, y una mortalidad mayor por múltiples causas entre los confinados. Y yo creo que ese es un colectivo, el que no ha pasado la enfermedad, pero sí ha sufrido las consecuencias, sobre el que teníamos que tener estar más pendientes. Marta. Sí, yo también en este sentido creo que la presencialidad es muy importante, tanto con pacientes de salud mental y sobre todo en pacientes en final de vida, ¿no? Todos estos familiares que no se han podido despedir, que no han podido hacer un buen duelo, ¿no? Y no han podido hacer todos estos rituales de despedida. Yo creo que esto traerá
consecuencias importantes. Una de las preguntas que acababa diciendo que ella estaba segura que la ciencia nos sacaría de este lío, que tardaríamos un tiempo, pero que nos sacaría de este lío. Yo también estoy convencido de que nos sacaría de este lío. Y lo que pienso que es muy importante es lo que hemos aprendido. Cosas que no tendríamos que haber hecho o simplemente que en la urgencia del momento hicimos y que nos dejamos una parte de nuestra piel. Yo pienso que salud mental y en general en sanidad, con el duelo, con los aislamientos, con el evitar que, por temor a contagios, evitar que las familias que estén presentes en esta situación, es un precio muy alto que hemos pagado y que pienso que en la segunda fase no tendríamos que pagar. Lo vamos a dejar aquí porque si no nos cortarán el micro. La verdad es que a los psiquiatras y psicólogos es muy peligroso darnos un micro. Vamos a ser puntuales en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos y hasta la vista y que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Gracias.